A lo largo del tiempo, muchas teorías han cuestionado el origen del ser y el porqué de su existencia. Sin embargo, existe una teoría que no se preocupa de estas cuestiones, ya que asume que el ser simplemente fue arrojado de forma inexplicable en la realidad, suspendido entre la nada y un sinfín de posibilidades, entre las cuales solo una es absoluta, la muerte. Esto es lo que se conoce como el Dasein, según Martin Heidegger, quien fue un filósofo alemán que vivió de 1889 a 1976 y que recuperó la temática del ser en su estado más profundo. No sé por qué hay algo, pero sé que hay algo. Hay un ser que se está preguntando existencialmente por su mismo ser, que se ve como arrojado a ese mundo y no sabe por qué ni para qué. La realidad primaria, donde el ser se capta con su sentido original, es lo que Heidegger llama Dasein, una palabra de origen alemán cuyo significado es ser ahí y se refiere al hombre como arrojado a la existencia. Dentro del contexto en el que se mueve el Dasein, Heidegger plantea dos modos de actuar o de que el propio Dasein enfrente la realidad, la existencia auténtica y la existencia inauténtica, para las que la película Inception de Christopher Nolan ayudará a explicar y ejemplificar. La cinta trata de un grupo de profesionales que se dedican a la extracción de ideas o secretos de la mente a través de los sueños, donde Dominic Cobb es el líder y protagonista de la misma, a quien se le encarga la labor de hacer lo contrario a lo que se dedica, es decir, realizar una incepción, implantar una idea desde su origen en la mente de un importante empresario, para lo cual enfrentará un sinfín de retos, entre ellos el de hacer su trabajo sin dejar que la proyección en sueños de su esposa Mal interfiera con sus planes. Ahora, en el contexto del Dasein, la primera forma de actuar es la llamada existencia inauténtica, en la cual se vive impersonalmente en el sé, es decir, se hace, se dice, se piensa. Es entregarse a las cosas, entregarse a la trivialidad de las relaciones sociales o de los placeres estéticos, olvidar la profunda tragedia de la existencia misma. Por otro lado, la existencia auténtica es abrazarse con la angustia, vivir consciente de la tragicidad de existir, afrontar abiertamente las posibilidades, entre ellas la muerte, revelando la verdad de la existencia y permitiendo pensarla con totalidad, una presencia constante del destino último de la existencia, la nada a través de la muerte. La autenticidad es concebida por Heidegger a partir de lo que es propio. En este sentido, lo auténtico es cuando el ser se apropia de sí mismo, es decir, que se proyecta sobre sus propias posibilidades. Por el contrario, el individuo inauténtico es incapaz de abrirse verdaderamente a las cosas, pues no posee la propiedad de ser sí mismo. En Inception se puede notar un ejemplo de inautenticidad cuando, en un sueño, Dominic implanta en su esposa Mal la idea de que su mundo no es real. Al despertar, ésta ha perdido la autenticidad de su propio pensamiento y aunque él intenta hacerle ver que están en la realidad, ella es incapaz de abrirse a la verdad e intenta regresar a la realidad mediante el sueño eterno. Ella no lo aceptaba. Ella encerró algo por ahí, algo en lo más profundo de su mente. Una verdad que algún día supo, pero que decidió olvidar. Me adentré en los rincones de su mente y encontré ese lugar secreto. Me metí ahí y le planteé una idea. Una idea simple y pequeña que lo iba a cambiar todo. Que su mundo no era real. Que la muerte era el único escape. Pero nunca imaginé que esa idea crecería en su mente como un cáncer que aún después de despertar, que aún después de haber vuelto a la realidad, continuaría creyendo que su mundo no era real. En cambio, Dom representa la autenticidad, pues se abraza a la angustia y es consciente de la tragicidad de su finita existencia, y como exige al hombre el existencialismo heideggeriano, al final de la película se basta a sí mismo y no se apoya más en un mundo de realidades superiores, es decir, asume que para ser libre es necesario ser consciente de su finitud. Tuvimos nuestro tiempo juntos y tengo que dejarte ir. Tengo que dejarte ir.
Durante la cinta, el protagonista se encuentra en un Verfallen o derrumbamiento, que es lo que Heidegger comprende como una fuga constante de sí mismo, de un temor que resulta agobiante. Dom intenta huir de sí mismo a través de la proyección de su esposa, la cual no le permite trabajar correctamente, y se puede ver en ambos personajes el temor de enfrentar la realidad. Heidegger diferencia el miedo del temor. El miedo tiene un origen en algo externo. Siempre se tiene miedo de una persona o de una cosa determinada. Solo un ser que se preocupe por su ser puede sentir miedo y así preocuparse por su propio ser en el mundo. El hombre inauténtico no huye del miedo, huye del temor. El temor, en cambio, no se origina por un objeto determinado ni algo definido. Lo que inspira temor al hombre es el mundo como tal. El mundo se le presenta al hombre en toda su nada, un mundo que le es ajeno. El hombre se encuentra a sí mismo como un ser arrojado a un estado en el que no está a gusto, y si se refugia en el ser como muchos, su existencia se vuelve inauténtica. Mal tenía miedo de no saber cuál era su realidad, se percibía a sí misma en ese estado de incomodidad y por ello su existencia se volvió inauténtica. Analizar el Dasein conduce a una situación de inexplicabilidad y desesperación. La realidad es el hombre finito lanzado a una existencia incierta y sin sentido, sosteniéndose sobre la nada y abocado fatalmente a la muerte. Sin embargo, para cada hombre existe la posibilidad de la salvación, aceptar la propia situación, dar un sí a los hechos y autoafirmarse por la acción y la lucha. En el temor, el hombre se enfrenta a su ser como un proyecto inacabado, como una posibilidad, descubriendo la posibilidad de ser proyecto, y esta posibilidad es la muerte. La muerte es entonces el fin del ser potencial del hombre, el fin de todo proyecto. Todo proyecto se acaba con la muerte. Entonces todo temor es temor a la muerte. Desde que el hombre nace, comienza a morir. Es por eso que la muerte debe ser vivida como algo intrínseco a la propia vida del hombre. La muerte tiene que ver con la libertad, pues la libertad de ser auténticamente quienes somos se revela en el temor como libertad para la muerte. Para que el hombre sea libre, es necesario que sea consciente de su finitud.